Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Registro del Costo de Control Concurrente en las Inversiones Públicas, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores en el registro del costo de control concurrente como parte del costo total de las inversiones. Nos acompañan esta mañana por parte de la DGPMI, Edgar Rodríguez, expositor, panelistas, Carla Ayala de las Casas, Rosalí Luján, Arturo Hurtado Arroyo. Y por parte de la Contraloría General de la República, Luis Portugal Lozano. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el registro del costo concurrente en las inversiones públicas y un bloque de absolución de preguntas. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que ésta sea resuelta por nuestros expositores. De antemano, les pedimos las disculpas del caso si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole pase al expositor, el economista Edgar Rodríguez, de la DGPMI. Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. Vamos a iniciar entonces con la presentación. En principio, este documento orientador, que es en base al cual se ha realizado y elaborado esta presentación, se sustenta justamente en la base legal que aparece en la siguiente diapositiva. De acuerdo a la Ley 3135-8, para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, se destina para su financiamiento hasta el 2% de su valor total desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos como costos indirectos u otros costos un rubro denominado control concurrente, el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República bajo dicha modalidad de control gubernamental. La siguiente, por favor. Al respecto, entonces, es necesario definir algunas consideraciones generales respecto a esta ley. En principio, entonces, esta ley es de aplicación a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas u otros mecanismos de inversión. Esto incluye a los proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, más conocidas como IOR, siempre que el costo total de la inversión supere el monto de 10 millones de soles. Las entidades públicas deberán estimar y registrar el costo de control concurrente a ser financiado con el presupuesto público en los formatos de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, correspondientes bajo los criterios y parámetros definidos por la Contraloría General de la República. Asimismo, para los proyectos de inversión e IOR que se encuentren en fase de ejecución al momento de entrar en vigencia la Ley 31358, cuyos costos totales de inversión superan los 10 millones de soles, la Contraloría comunicará las inversiones a las que se realizará el control concurrente. Aquí va a haber una comunicación directa desde Contraloría General hacia las entidades que tengan a proyectos o inversiones en fase de ejecución, que obviamente superen los 10 millones. No aplica el costo de control concurrente cuando la inversión se encuentre con ejecución financiera mayor al 80%. El costo de control concurrente no es sujeto de seguimiento físico ni financiero, por lo que no se debe registrar su avance en el formato 12B, que es el formato de seguimiento en la fase de ejecución. También resulta importante que la entidad cuente con la programación anual
que requerirá la Contraloría para el control concurrente a fin de programarlos en la programación multianual de inversiones. Recordemos aquí que para efectos de ejecución, para que la entidad pueda trasladar, en este caso, devengar estos recursos, cumple la condición de que también esté en el PMI. Por lo tanto, entonces, los operadores, como vamos a ver más adelante, la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversiones, según sea el caso, tienen que registrar en los formatos 7A, 7C, 8A, según corresponda, ¿no? De acuerdo a la fase en la cual se encuentran. Siguiente, por favor. También lo que vamos a revisar entonces son los apartados ya asociados al registro propiamente dicho del costo de control concurrente. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener dos partes, ¿no? Aquellas dirigidas a los proyectos de inversión y aquellas asociadas a las IOR, ¿cierto? Cada una según sea el caso. Cuando hablamos de proyectos de inversión, al proceso de formulación y evaluación, la ejecución, tanto como actualización del proyecto de inversión a nivel de expediente técnico y a nivel de ejecución física. Y con IORs, desde la identificación y registro, considerando el expediente técnico sin ejecución física y aquellas modificaciones durante la ejecución física. Siguiente, por favor. En el caso de proyectos de inversión, el monto de hasta el 2% se aplica sobre el costo total de inversión, que está compuesto por la suma del costo directo, indirecto y otros costos de inversión, que son parte de la evaluación social del proyecto de inversión. Su estimación se realiza desde la fase de formulación y evaluación, a partir de los costos pertinentes de tal inversión. En la diapositiva entonces vemos esta estructura del costo total de la inversión, que como bien sabemos está conformado por el costo directo, el costo indirecto, los otros costos de inversión, lo cual nos da un costo total de la inversión sobre monto sobre el cual se va a calcular lo establecido en la ley de hasta un 2%, ¿cierto? Sobre este costo total de la inversión. Siempre y cuando, recordemos, siempre y cuando la inversión supere, ¿cierto?, el costo total de la inversión de 10 millones. Es necesario precisar que para efectos metodológicos dentro del proceso de formulación y evaluación, este costo de control concurrente no forma parte de la evaluación social del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. En el caso de formulación y evaluación, en el formato 7A, aquí obviamente la unidad formuladora, si el proyecto obviamente está en proceso de formulación, va a poder registrar el costo de control concurrente con las condiciones que hemos señalado, con base en el cálculo del costo total de la inversión, tal como se indica en la siguiente tabla. Esta tabla, todos los operadores la conocemos, y se puede visualizar que en la parte final de esta imagen se menciona el costo de control concurrente, ¿no? Se entiende entonces que una vez declarado viable el proyecto de inversión, se está listo para iniciar la fase de ejecución. Y como sabemos, pueden existir modificaciones, ajustes, y que obviamente van a tener que ser registrados y sustentados técnicamente, ¿no? Es decir, va a haber un informe técnico que sustente las modificaciones. Pero en el caso entonces que exista una actualización del proyecto de inversión, antes de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, que generan un incremento en el costo de inversión mayor a 10 millones, entonces se deberá estimar y registrar el costo de control concurrente actualizado, ¿no?, de acuerdo a las modificaciones, siempre no superando el 2% del costo total de la inversión. Si con el resultado del expediente técnico o documento equivalente el monto de inversión supera los 10 millones, entonces la unidad ejecutora debe presentarlo a la unidad formuladora en el marco de la consistencia y, de ser el caso, modificar el costo de control concurrente. El registro lo realiza la unidad formuladora en la sección A del formato número 8A, que es el formato de registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión. También se visualiza en la parte inferior el costo de control concurrente que va a registrarse. Aquí el operador
la unidad formuladora, según sea el caso, y en este caso la unidad ejecutora de inversiones, tiene la opción de digitar, de registrar, de introducir el monto asociado al costo de control concurrente. El banco de inversiones no va a hacer un cálculo de estimación automática. Lo que el banco de inversiones ha habilitado justamente este espacio para que se registre el costo de control concurrente en base al costo total de la inversión y que obviamente solamente aparezca para aquellas inversiones que superen el monto de inversión de 10 millones. Y en aquellos casos en los cuales, por efectos de modificaciones, también un proyecto que costaba 8 millones y con algunas modificaciones sustentadas técnicamente, podrían superar los 10 millones, entonces también se le habilita, ¿cierto? Para todos los casos, entonces, en la secuencia de la fase de ejecución, y aquí ubicarnos y recordar las secciones que el formato 8 tiene, sección A, sección B y sección C, van a estar habilitados. Entonces, el operador va a poder en todo momento hacer los ajustes que sean necesarios. La siguiente, por favor. Un nuevo caso en el cual existe un expediente técnico, pero no hay ejecución física, ¿no? El costo de control concurrente podrá actualizarse siempre que exista una modificación del costo total de la inversión hasta el 2% del mismo, según el expediente técnico o documento equivalente aprobado, debiendo realizarse la modificación en la sección A del formato 8A. Para los proyectos de inversión que actualmente se encuentren en elaboración del expediente técnico o documento equivalente y que superen los 10 millones, la Contraloría comunicará a qué inversiones se le realizará el control concurrente, en cuyo caso la unidad ejecutora de inversiones debe actualizar el formato 8A con el registro respectivo del costo de control concurrente. De la misma forma, en la sección respectiva, la unidad ejecutora de inversiones tiene la posibilidad de registrar y también ajustar el costo de control concurrente. Ya en la ejecución física, en caso de modificaciones durante esta etapa, el costo de control concurrente debe modificarse en función del costo total de la inversión o estimación provistos para la Contraloría. Para los proyectos que actualmente se encuentren en ejecución física y que superen los 10 millones, la Contraloría comunicará a qué inversiones se le realizará control concurrente, en cuyo caso la unidad ejecutora de inversiones realiza las coordinaciones necesarias con las direcciones o áreas de presupuesto de la entidad, o la que haga sus veces, para asegurar el presupuesto y realizar la transferencia financiera, según lo indicado por la Contraloría. Y, obviamente, actualizar el formato 8A, sección C, si estamos hablando ya de ejecución física, ¿no? En el caso, entonces, que la ejecución física del proyecto de inversión haya completado más del 80% de ejecución física y o financiera, no aplicaría el costo de control concurrente. No aplica. De la misma forma, entonces, se registra este costo en la parte inferior, como se está planteando. La siguiente, por favor. Ya para el caso de IOARS, el monto de hasta el 2% se aplica sobre el costo total de la inversión. Es casi de la misma forma en la cual hemos explicado para proyectos de inversión. Es decir, la suma del costo directo y otros costos de inversión. Su estimación se realiza en la identificación y registro a partir de los costos pertinentes de tal inversión, considerando que las IOAR son intervenciones puntuales, de baja complejidad técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo evidente. Como ven entonces, luego de estimar el costo total de la inversión, el costo de control concurrente será aplicado, ¿cierto?, en el marco del porcentaje establecido por la ley hasta el 2% sobre el costo total que en este caso está en el apartado C, ¿cierto? Siempre y cuando este costo supere los 10 millones. Siguiente, por favor. En ese caso, entonces, en las IOARs, para el proceso de identificación y registro, obviamente en el formato 7C, la unidad formuladora debe calcular y registrar el costo de control concurrente, cuyo monto no debe ser superior al 2% del costo total de inversión, siempre que el costo, nuevamente, supere 10 millones de soles. De la misma forma, como hemos visto, entonces se
estima, o se registra, perdón, el costo de control concurrente, en este caso por parte de la unidad formuladora. Siguiente, por favor. También en el caso de las IOAs, durante la fase de la unidad ejecutora, durante la etapa de ejecución, la unidad ejecutora debe calcular y registrar el costo de control concurrente, cuyo monto no debe ser superior al 2% del costo total de la inversión, siempre que el costo no supere los soles, ¿no? Para las IOAs que actualmente se encuentran en elaboración de expediente técnico o documento equivalente y que superen los 10 millones, la Contraloría comunicará a qué inversiones se les realizará control concurrente, en cuyo caso la unidad ejecutora de inversiones debe hacer las gestiones correspondientes para disponer el presupuesto a fin de realizar la transferencia financiera según lo indicado por la Contraloría. Y obviamente actualizar el formato 8C con el registro del costo de control concurrente. De la misma forma, en el formato respectivo, en este caso el 8C, ya aparece habilitado para aquellas inversiones que superen los 10 millones de soles. Siguiente. Ya en ejecución física, las CORs podrán actualizar el costo de control concurrente y en aquellos casos, obviamente, en los cuales se encuentre ejecución física y que nuevamente superen los 10 millones. La Contraloría comunicará a qué inversiones se le realizará el control concurrente, en cuyo caso la unidad ejecutora de inversiones debe hacer las gestiones para disponer el presupuesto y realizar la transferencia financiera según lo indicado por la Contraloría y actualizar el formato 8C a través del registro del costo del control concurrente. Siguiente. Antes de finalizar la presentación, que corresponde a la DGPMI, se debe precisar el trabajo coordinado que se ha hecho con Contraloría para efectos de publicar este documento orientador para que las entidades y principalmente los operadores, tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora de inversiones, de acuerdo a la fase en la que se encuentra la inversión, pueda hacer el registro correspondiente. Actualmente, el Banco de Inversiones tiene habilitado este registro para aquellos casos, obviamente, en los cuales la inversión supere los 10 millones de soles. Para efectos, entonces, la DGPMI ha cumplido con la ley en relación a este costo de control concurrente de hasta el 2% del total de la inversión y, por lo tanto, entonces, se pueden hacer los registros correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu ponencia. Con la información antes expuesta sobre el objetivo del costo de control concurrente en las inversiones públicas, se continúa la ponencia a cargo del especialista de la Contraloría General de la República, ingeniero Luis Portugal Lozano. Adelante, Luis. Muchas gracias, Vivian. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad del MEF para exponer brevemente cuáles son las pautas y consideraciones por parte de Contraloría para estimar el costo de la inversión del control concurrente en el acompañamiento que vamos a realizar en el marco de la Ley 31358. Siguiente, por favor. Bueno, en términos generales, es un tema que ya explicó muy bien Edgar. Esta ley alcanza a todas las entidades del Estado que están en el ámbito del Sistema Nacional de Control, incluidas las empresas de FONAFE y las empresas de tratamiento empresarial, ¿no? Las entidades de tratamiento empresarial. En términos generales, hay que destinar hasta el 2% del valor de la inversión desde la fase de formulación, incorporando en la estructura de costos, en los costos indirectos, este rubro denominado control concurrente. Y a continuación vamos a explicar cuál es el detalle de este cálculo, cómo estamos estimando este 2% para motivos de la formulación de proyectos. Siguiente, por favor. En Contraloría nosotros hemos desarrollado un formato estándar, ¿no?, para estimar este 2%. En realidad, cada intervención pública de control concurrente es muy distinta, ¿no? Cuando iniciamos la etapa de planeamiento para definir cómo vamos a acompañar una inversión pública determinada,
se especifican cuántos hitos se van a realizar, se verifica la ruta crítica del proyecto, también depende de la ubicación física del proyecto, depende además de los materiales que vamos a insumir para hacer este control concurrente. En los últimos 4 años hemos realizado cerca de 15.000 intervenciones de control concurrente en la inversión pública. Entonces, de alguna manera, con este background, hemos tratado de estandarizar esta estimación de costos con motivos de la formulación de los proyectos, ¿no? Este formato tiene muchos rubros de costos que voy a detallar a continuación, pero lo que se debe ingresar en este formato estandarizado básicamente es el monto total de la inversión y el periodo de ejecución. Con esta información automáticamente se van a calcular el porcentaje que corresponde para este acompañamiento, sabiendo que en el marco de la ley solamente podemos destinar hasta el 2% del control concurrente, ¿no? Hay muchos rubros que lo pueden ver en la parte izquierda y estos los voy a detallar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, son 7 rubros que nosotros hemos estimado. En primer lugar, el personal de control es el personal profesional que directamente ejecuta el control concurrente y tenemos dentro de una comisión distintos roles, ¿no? Tenemos coordinadores, supervisores, jefes de comisión y profesionales especialistas en el rubro que se está acompañando, ¿no? En salud, en educación, en transportes, y ellos, con su experiencia, revisan el proyecto y generan comunicaciones a la entidad para lograr que este proyecto se concluya en los plazos, en los tiempos que corresponden, ¿no? El otro rubro es el equipamiento. El personal de control requiere cierto equipamiento en seguridad industrial, en telecomunicaciones, en equipamiento, instrumentos de medición y software para un efectivo acompañamiento y para que lo haga de manera técnica, ¿no? Entonces, todos esos costos también están incluidos en este cálculo, ¿no? Otro tema que es de ley es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que también lo estamos incluyendo y eso se calcula dependiendo del mercado, ¿no? Lo voy a explicar a continuación. Otro tema recurrente que hemos visto cuando acompañamos estas intervenciones son los servicios especializados. Dependiendo del rubro de la inversión, requerimos ciertos servicios especializados que se contratan una persona jurídica o una persona natural para que nos ayuden, ¿no? Voy a dar ejemplos concretos más adelante. Y el control concurrente tiene una etapa de visita de campo, donde visitamos efectivamente la obra, ¿no? Y se miran en campo algunas situaciones que requieren ser revisadas. Cuando hacemos esta visita de campo, incurrimos en ciertos costos, en pasajes, en viáticos y una bolsa de viaje. Y además, las obras no necesariamente están en la ciudad, están en sitios de repente muy alejados de la ciudad y requerimos transporte. Entonces hemos incluido un rubro que es el alquiler de vehículos que corresponde al trabajo de campo. Y finalmente tenemos diferentes servicios administrativos generales, ¿no? Costos indirectos le podríamos decir, que el área de administración de la Contraloría General de la República ha establecido un porcentaje. En función de estos costos directos podríamos decir que se incurren en el control concurrente. Siguiente, por favor. Sobre el primer rubro, el personal de control, nosotros hemos establecido, dependiendo del tamaño de la intervención, cuál es el personal de control mínimo que deberíamos, deberíamos tener para acompañar, ¿no? Por ejemplo, en proyectos entre 10 y 100 millones son 5 profesionales, un supervisor, un jefe de comisión y 3 profesionales del rubro de la intervención. Entre 100 y 300 millones de costo de la inversión son 8 profesionales. Entonces, además del supervisor y jefe de comisión, tenemos a 6 profesionales a dedicación exclusiva. Entre 300 y 1000 son 11 profesionales y más de 1000 tenemos como mínimo 13 profesionales. Teniendo en cuenta además que en intervenciones inclusive de mayor a 300 millones, normalmente tenemos más de un componente de obra, o sea, es más de una obra y requerimos normalmente de un coordinador que pueda articular estos equipos de acompañamiento por cada obra, por cada componente de infraestructura. Ahora, el porcentaje de participación prácticamente es a dedicación exclusiva. Solamente hemos visto, con la casuística que tenemos, que en las intervenciones entre 10 y 100 millones, el supervisor podría acompañar, supervisar más de 2 comisiones.
En los otros casos, sí realmente son a dedicación exclusiva, ¿no? El acompañamiento de control concurrente es a dedicación exclusiva, porque además ejecuta el control concurrente y luego hay que hacer seguimiento de que la entidad corrija las situaciones adversas que estamos comunicando. Entonces, eso genera una dedicación prácticamente exclusiva, ¿no? Entonces, con estos dos rubros, el tiempo efectivo de participación y la cantidad de profesionales que requerimos para una determinada intervención, tenemos costos estandarizados por el tipo de marco legal con el cual está contratado estos profesionales. La Gerencia de Capital Humano ha determinado que debería ser personal con el decreto legislativo 728, es decir, personal CAP, pero con modalidad temporal. O sea, digamos, es el tipo de contratación más adecuado para acompañar este tipo de proyectos. En ese sentido, tenemos un estándar remunerativo por cada tipo de profesional. Tenemos niveles desde especialista 1 hasta especialista 8 y también ejecutivos. Entonces, por cada nivel de intervención tenemos costos que se van calculando automáticamente, ¿no? Por cada tipo de intervención. Eso se encuentra en el formato. Entonces, de esta manera se calculan el principal rubro, que es el costo del personal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el otro rubro importante es el de equipamiento. Lo que hemos buscado aquí es poner un porcentaje, ¿no? de participación dependiendo del tipo de intervención. Lo que hemos visto es que en proyectos entre 10 y 300 millones, el porcentaje es de 15%. Es decir, sobre los costos del personal que les expliqué anteriormente, entre 10 y 300 millones hay que cargar un 15% en estos rubros, ¿no? Seguridad industrial, telecomunicaciones, equipos de cómputo, otros equipos de medición que se requieren por proyecto y el software que requerimos para acompañar estos proyectos. Ahora, en proyectos que son más grandes, que son más complejos, de 300 millones en adelante, el costo que se carga es de 25%, sobre todo en software, ¿no? Que en realidad es más o menos un 15% de los costos de acompañamiento respecto a los costos directos del personal que va a acompañar efectivamente esta intervención pública, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a los seguros, dependiendo de la cantidad de personas que van a estar en la comisión, cada formulador va a tener que ingresar, de acuerdo al mercado, cuánto cuesta el seguro complementario de riesgo en el marco de la ley 26790, ¿no? Es decir, seleccionan un proyecto, te van a salir 3, 5, 10 profesionales y de acuerdo a esa cantidad, indicas cuánto cuesta el seguro y automáticamente eso se va a cargar para cada profesional que va a estar en la intervención pública. Es decir, se carga el costo unitario y eso se calcula automáticamente por las personas que van a participar de la comisión. Por otro lado, tenemos servicios especializados. Hemos calculado en el histórico que les decía, en los más de 15.000 servicios que hemos venido ejecutando, que normalmente en proyectos entre 10 y 100 millones se incurren en 2 servicios especializados. Algunos ejemplos son estudios de topografía, mecánica de suelos, estudios de análisis y diseño estructural, estudios de calidad de concreto, estudios de cimentación, estudios de pavimentación, entre otros. Normalmente esos son los tipos de estudios que pedimos en cada intervención para poder encontrar evidencia de alguna situación adversa que podríamos comunicar. Pero hemos visto que en proyectos de mayores a 10 millones de soles, normalmente pedimos por lo menos tres servicios especializados, ¿no? Entonces, está calculado en el formato que les indicaba, estos servicios, el costo que tenemos históricamente, ¿no? Y automáticamente se calculan en el formato. Siguiente, por favor. Bueno, en el trabajo de campo, cuando hacemos trabajo de campo, según la directiva vigente, nosotros incurrimos en 5 días hábiles por lo menos. Es decir, el trabajo de campo, por lo menos, son de 5 días hábiles. El costo, según directiva, es de 210 soles de viáticos, ¿no? Por cada profesional que está participando, y dependiendo del tiempo que incluye esta visita de campo, ¿no? Normalmente acompañamos, tenemos una visita a cada intervención pública por bimestre, ¿no? Para revisar en campo qué es lo que está pasando con la obra. Y eso genera diferentes tipos de viáticos y para cada uno de los profesionales, ¿no? Por otro lado,
cuando la obra lo requiera, es decir, cuando tenemos que ver una obra que se encuentra alejada de la capital de provincia o de una ciudad, se generan vehículos, hay que hacer un alquiler de vehículos, ¿no? Entonces hay un costo estándar considerado para alquiler de camionetas, ¿no? Y este es para todo el equipo, o sea, para todo el equipo que se moviliza, para todo el equipo técnico, se considera un alquiler de vehículos, ¿no? Por cada intervención pública en el sentido de la visita de campo. Siguiente, por favor. Finalmente, nosotros incurrimos en gastos administrativos generales respecto, perdón, por ejemplo, a publicación de informes, a digitalización de informes, de repente algunos temas de abastecimiento para contratar al personal, por ejemplo, para los servicios especializados, armar términos de referencia, armar especificaciones, etc. En general, históricamente, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Administración de la Contraloría, es el 15%. Es decir, de todos los costos que les he explicado anteriormente, cuando se calculen, se agrega un 15% de gastos administrativos generales, ¿no? Que se cargan finalmente al costo de la intervención. Con esto, para cada intervención pública se llega a un porcentaje de hasta el 2% de la intervención, y esto va variando, ¿no? De repente en proyectos mucho más grandes no llegamos a un 2%, de repente a 1.5%, a 1%, pero finalmente estos son los costos que nosotros incurrimos cuando hacemos una intervención pública. Y esto es una estimación, ¿no? Porque realmente cuando diseñamos el plan, cuando ya vamos a acompañar, se definen específicamente cuántos hitos se van a realizar, cuánto personal y cuáles son los perfiles de ese personal que vamos a incurrir para acompañar un determinado proyecto, ¿no? Y finalmente recalcar que no solamente son obras, sino también cualquier tipo de intervención que no tenga componente de infraestructura. Y ahí son otro tipo de especialistas, ¿no? Lo mismo en IOAR, ¿no? En IOAR de repente, si es un tema de adquisiciones, ¿no? Igual se contrata profesionales en ese sentido, para que acompañen la compra, ¿no? La adquisición del activo estratégico. Es otro tipo de perfil, pero igual se calculan estos costos como los acabo de explicar. Bueno, esto es todo por parte de Contraloría y atento a las preguntas que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Vamos a agradecer a los expositores. Ahora procederemos a absorber las preguntas vinculadas a la ponencia y que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Daremos entonces inicio al bloque de consultas con la intervención de nuestros panelistas y expositores. Damos pase a la señora Carla Ayala, sectorista de Educación y Deporte. Primera pregunta, Carla. ¿El control concurrente es aplicable a los programas de inversión, incluidas las inversiones con endeudamiento? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Buenos días con todos. El control concurrente va a considerar los proyectos de inversión y las IOAR. Como sabemos, los programas contienen proyectos, ¿no? Entonces, esos proyectos, mediante su formato 7 y formato 8, es en esos proyectos que se va a considerar este ítem de control concurrente hasta el 2%. No del programa en sí, no del código del programa, que tiene el componente de gestión, ¿no? Sino de los proyectos que son parte del programa, en base a lo que ha expuesto hace un rato Edgar, ¿no? En los formatos correspondientes. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Se realizará seguimiento a la ejecución de los costos de control concurrente en el formato 12B? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. El objetivo del formato 12 de seguimiento, la fase de ejecución de seguimiento, es para el seguimiento de las inversiones, ¿no? De los componentes, de los productos, de las acciones, de las metas. Ese es nuestro fin del formato 12. En este caso, del ítem de control concurrente hasta el 2%, no tendría mucho sentido hacer el seguimiento si de verdad se ejecutó, en qué se ejecutó, no es nuestra función, ¿no? Eso lo está viendo la Contraloría, ¿no? Entonces, no. El 12 tiene otra función y es la que se va a continuar, que es de seguimiento de los productos, acciones, metas, etcétera, ¿no? Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si cuando se formula la inversión el costo es menor a 10 millones y cuando se pasa a la fase de ejecución supera el monto de los 10 millones? Adelante, Carla.
Gracias, Viviana. Interesante la pregunta porque vamos un poco a ver cómo se aplican los formatos en la fase de ejecución. Se entiende por la pregunta que ya está viable, digamos, con 9 millones menos de los 10 millones. En la fase de ejecución, cuando uno va a elaborar, o aún no elabora el expediente técnico, pero hay modificaciones que se dan antes de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, entonces esa variación ya me llevó a que pasé mis 10 millones. Por lo tanto, aplicaría lo de control concurrente, ¿no es cierto? Entonces, ya el formato 8 en la sección A ya está habilitado porque hace poco hemos estado mirando que esté. En la sección A del formato 8A está este ítem para colocar el hasta 2%. ¿Quién lo hace? La UF, porque estamos todavía en la sección A del formato 8A. Ese es caso 1. Caso 2, cuando ya de pronto tengo estoy elaborando el expediente técnico, ¿no? Ya lo tengo y tengo el resultado de este expediente técnico y también debo agregar este ítem. Para ello, entonces, como ustedes saben, todo resultado de expediente técnico pasa por una consistencia, una mirada por parte de la unidad formuladora. Entonces, igual, ese resultado de ET va a pasar por la sección A, la UEF va a mirar todo el proyecto y ahí tiene la opción que hemos dicho hace un ratito que ya está habilitado para que coloque la UEF ese ítem de control concurrente hasta el 2%, ¿no? Ese es otro casito. Otro caso es que de pronto llegó lo de control concurrente y ya estaba en la sección B, es decir, ya se aprobó la consistencia, ahí no puse lo de control concurrente porque no lo sabíamos en ese entonces, pero ahorita que ya está lo del control concurrente, estoy en la sección B. Ya tengo mi ET aprobado, pero me faltaba cargar la información de ET, cronograma, presupuesto, memoria descriptiva, saneamiento, todo lo que ustedes saben que se debe cargar. Entonces, bien, estoy en la B, ¿y qué puedo hacer si ya me llegó lo de control concurrente, ya debo colocar ese dato hasta el 2%? Fácil, la UEI va a estar habilitada para poder colocar el dato, el valor en base a los criterios que está dando la Contraloría, de cuánto, pero hasta el 2%, en esa sección B. Eso se va a reflejar en automático como un espejo en la A. La A y la B va a votar el mismo monto. Va a ser lo mismo, ¿no? Lo va a hacer la UEI en esa sección B porque va a estar ahí habilitadito para que lo pueda hacer. Es como un artificio para que se pueda aplicar así. Pero otro caso, cuando de pronto ya estoy en la sección C, ¿no? Ya tengo mi ET aprobado, registrado, ya pasó por consistencia, estoy en la C. Estoy por hacer ejecución física, estoy con todo el tema contractual. Entonces, igual, estoy en la C. Ya está habilitado también en el banco para que la UEI, porque es responsable la UEI, pueda colocar en la parte final de la estructura de costos el ítem del valor hasta el 2% del monto total, ¿no? Pero también de pronto es el caso último en el cual ya estoy con ejecución física, ¿no? Ya tengo un 60%, también en respuesta a esta pregunta que por ahí vi, o un 50% de ejecución física y llegó este tema de control concurrente y la Contraloría remitió el oficio a la entidad para que esté dentro de, para que coloque ese dato. Igual, va a poder colocar la UEI, porque estamos ya en ejecución física, sección C del formato 8A, colocar ahí el datito del monto que corresponda hasta el 2%. Entiendo que será del saldo del valor del proyecto, porque si ejecuté un 60%, un 50%, entiendo que no será de todo el proyecto, no tendría sentido, sino lo que me está quedando ejecutar, en todos sus componentes, ¿no? Pero lo que me está quedando ejecutar. Entonces ahí se haría ese porcentaje en base a los criterios que estableció la Contraloría, ¿no? Esos son bien todos los casos. Resaltando de que es hasta el 80%, ¿no? Si mi proyecto ya está en un 90%, ni pensemos en colocar ahí un dato, porque ya hemos hace un rato, bueno, lo ha puesto Edgar, que hay un tope que es 80% de ejecución física y financiera, ¿no? Gracias, Vivian. Es todo. Muchas gracias, Carla, por la ponencia. Ahora vamos a darle pase a la panelista, la señora Rosalí Luján, ejecutiva de calidad de gasto de inversiones públicas, con la siguiente pregunta. ¿Las disposiciones de la ley número 31358 aplican a IOAR que no impliquen ejecución de obras? Adelante, Rosalí. Sí, de hecho sí se aplica las IOAR que no aplican ejecución, que no contemplan ejecución de obras, ¿no? Lo que dispone esta ley es de aplicación a todas las inversiones. Lo que la ley dice es que es cualquier inversión que genere el desembolso de recursos públicos y o garantías financieras o no financieras por parte del Estado. Eso implica que incluye a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos, las asociaciones público-privadas o otros mecanismos de inversión. Y como lo vuelvo a resaltar, esto incluye proyectos de inversión
o IORs, siempre y cuando superen el monto de los 10 millones de soles. Gracias. Siguiente pregunta. En el caso en que la entidad ya ha elaborado el expediente técnico, ¿debería contratar un servicio para actualizar el monto del expediente técnico para incorporar el costo de control concurrente? Adelante, Rosalía. No, en este caso ya no es necesario porque el costo de control concurrente es un costo adicional al costo total de la inversión. Este costo es el que se debe registrar en el banco de inversiones en el campo que, como ya hemos dicho, hay un campo habilitado para dicho fin. El costo del control concurrente no hace variar el costo que ya está dentro del expediente técnico, por lo cual no se requiere actualizar el expediente técnico que ya ha aprobado la entidad. Adelante, Vivi. Muchas gracias, Rosalía. Siguiente pregunta. ¿Las actividades de control concurrente tendrán un rubro permanente en los registros de los formatos del banco de inversiones o deberá incluir dentro de otro rubro? Adelante, Rosalía. Sí, como estaba comentando todos los que me antecedieron, ya en los formatos del banco de inversiones se ha implementado el campo para este registro del control concurrente, que es posterior al cálculo del costo total de la inversión. Y este campo estará habilitado para registrar hasta el 2% del valor estimado y está habilitado, como ya lo mencionó también Carlita, en el formato 7A, en el 7C, en el 8A y en el 8C de nuestro banco de inversiones. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Rosalía, por los aportes brindados. Damos ahora pase al señor Arturo Hurtado, sectorista de transporte, con la siguiente pregunta. ¿Cómo se incorpora el rubro de control concurrente para las inversiones que ya se encuentran en etapa de ejecución? Adelante, Arturo. Buenos días, Vivian, gracias. Buenos días con todos. Sí, con respecto a cómo se haría para ese registro, como ya lo han venido señalando, efectivamente en el banco de inversiones, en el aplicativo informático del banco de inversiones, cuando un proyecto se encuentra en ejecución, se tiene en ese formato tres partes, ¿no? La parte A, que corresponde a los registros de la fase de la preinversión, la parte B, que corresponde a los registros correspondientes al expediente técnico, y la parte C cuando el proyecto ya se encuentra en ejecución. En este caso se entiende que el proyecto al estar en ejecución ya presenta registros en la parte C del formato 8A y por lo tanto en esa sección se incorporaría el gasto correspondiente al control concurrente. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Arturo. Siguiente pregunta. Con referencia a la ley de control concurrente, menciona que también ingresan las obras que están en ejecución. ¿Se refiere a la ejecución solo física o también incluye la financiera? Y también menciona hasta el 2%. ¿Cuál es la manera para determinar el porcentaje? Adelante, Arturo. Ok, gracias. Sí, me parece que es similar a la pregunta anterior. Con respecto a la ejecución física o financiera, sí, efectivamente, corresponde a la ejecución de las dos partes, ¿no? O una de las dos. Basta que tenga ejecución, ya sea física o financiera, entonces ya correspondería el registro de lo que corresponde a control concurrente. Ahora, en cuanto al porcentaje, siempre hay que señalar, como ya lo ha venido señalando desde el inicio Edgar, es hasta el 2%. O sea, eso es lo que nos corresponde a nosotros como banco de inversiones, ¿no? O sea, el banco está habilitado para un registro hasta el 2%. Entonces, lógicamente, si se pretendiera algún registro superior a ese porcentaje, el banco tiene un dispositivo que no le va a permitir ese registro. Hay que hacer esa precisión en todo caso. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Arturo. Siguiente pregunta. En el caso de formulación y evaluación del expediente técnico, ¿debería incorporarse el porcentaje del control concurrente dentro de la resolución del expediente técnico? Y en el caso de que las
de que la ejecución, de que se encuentra en ejecución, solo se realizarían registrando el monto en el formato 8A en la sección C. Adelante, Arturo. Sí, correcto. Cuando un proyecto se encuentra ya en la fase de ejecución, sobre todo si es un proyecto de inversión, como ya lo hemos señalado, va a tener registros en el formato 8A, en las secciones A, B e inclusive en la C. Entonces, la incorporación de ese registro del control concurrente se tiene que realizar en la parte C correspondiente a este formato. El banco, como les estamos señalando, ya ha incorporado este nuevo campo para que los operadores puedan tener acceso a este registro. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus respuestas. Vamos a dar el pase ahora al señor Edgar Rodríguez, coordinador de metodología. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de la definición del valor total establecido para calcular la asignación de hasta el 2%, según lo establecido en la ley 31358? ¿El valor total equivale al costo total de la inversión? Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. El monto de hasta el 2% se aplica sobre el costo total de la inversión, el cual está compuesto por la suma del costo directo, el costo indirecto y los otros costos de inversión, que son parte de la evaluación social del proyecto. La estimación se realiza desde la fase de formulación y evaluación a partir de los costos pertinentes de tal inversión. Gracias, Vivian. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Es obligatorio registrar el CCC en caso no se registren valores respecto al costo de control concurrente? ¿Esto impide culminar el registro del formato 7? Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. Sí, es obligatorio que la unidad formuladora, durante la fase de formulación y evaluación, registre el costo de control concurrente en el formato 7C. De igual manera, la unidad ejecutora de inversiones deberá actualizar dicho costo en los formatos 8, cuando corresponda, obviamente, ¿no? Y esto hace referencia a aquellas inversiones que superan los 10 millones de soles. Gracias, Vivian. Siguiente pregunta. Cuando se refieren los alcances de la norma y hace referencia a obras públicas que se entiende por infraestructura física, si tengo un proyecto de tipo servicio, información, infraestructura física, donde también corresponde. Adelante, Edgar. Es una buena pregunta porque en realidad cuando se hace referencia a las inversiones se considera todas las inversiones. En este caso se hace una consulta sobre un proyecto de tipo social. Estamos entendiendo que cuando se hace esta pregunta se hace referencia a un proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Entonces todas las inversiones, proyectos de inversión y OAR en el marco del invierte, y si estas superan los 10 millones, tienen que hacer la estimación del costo de control concurrente de acuerdo a lo que Contraloría ha establecido, ¿no? De acuerdo a esta suerte de fórmula que Contraloría va a poner a disposición. Gracias, Vivian. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. Tenemos proyectos de inversión en ejecución con avance financiero menor a 80%. La unidad ejecutora de inversiones tiene que aumentar el monto de inversión para considerar el 2% del control concurrente, o ¿de qué componente debería sacarlo? ¿Cómo lo registra la unidad ejecutora en el invierte? Adelante, Edgar. Vivian. En los casos en los cuales la inversión tenga un nivel de ejecución, en este caso financiero, menor al 80%, la unidad ejecutora, y obviamente el supuesto es que la inversión supera los 10 millones, la unidad ejecutora debe estimar, ¿cierto?, el costo de control concurrente de toda la inversión.
no se define en ninguna parte de la norma ni de lo que hemos expuesto que tiene que establecerse o calcularse en función a un componente, o al expediente técnico, a un documento equivalente, a alguna acción. Es por toda la inversión. Cuando el operador consulta de qué componente debería sacarlo, ahí implicaría entonces que no hemos entendido la pauta que se ha dado. Es por el total de la inversión. Si la inversión supera el 10%, entonces tenemos que hacer esa estimación sobre esas inversiones, ¿no? No se trata aquí de sacar o de asociar a determinado componente o determinada acción o al expediente técnico, sino de toda la inversión. ¿Cómo lo registra la unidad ejecutora? Pues lo registra, como ya lo hemos señalado, en los formatos que correspondan. Recordemos que siempre y cuando la inversión supera los 10 millones, el banco ha habilitado esta opción para que el formulador o la unidad ejecutora lo registre. Eso es, Vivian. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. En el caso de que en diciembre del 2021 ya se transfirió el monto solicitado por la Contraloría de determinados proyectos, la unidad ejecutora de inversiones debe registrarlo en el INVIERTE. Adelante, Edgar. Efectivamente. Dada obviamente el contexto en el cual se dio la norma, y obviamente esto era prácticamente de cumplimiento casi automático. Sin embargo, como estamos haciéndolo en esta oportunidad, recién se han adecuado por el lado del INVIERTE, por el lado de la DGPMI, esta posibilidad, ¿cierto? Entendemos y sabemos por parte de comunicaciones, consultas que nos han hecho llegar, que Contraloría ya habría en algunos casos remitido comunicación para que se le transfiera lo que corresponde a la norma. En este caso, entiendo que algunas entidades lo han realizado y entendemos que lo han hecho obviamente con cargo al presupuesto asociado a la inversión. En cuyo caso, entonces, las entidades, obviamente, más aún cuando hayan hecho la transferencia, pues tienen que hacer el registro respectivo. También para terminar con la parte de preguntas, es importante recordarle a los operadores y a los asistentes a este webinar que tenemos publicado un documento en el cual se orienta a las entidades sobre justamente lo que hemos expuesto el día de hoy, ¿no? Este documento orientador pueden encontrarlo en la página web del MEF en el link de metodologías, ¿cierto? Y en el cual obviamente se hacen las precisiones ya de manera documentada, ¿no? Así que les pedimos a todos los operadores que por favor lean este documento orientador que va a permitir entender mucho mejor, además de la exposición que estamos realizando. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Edgar, por resolver las consultas de los operadores. Siguiendo con el bloque de preguntas, vamos a dar el pase al señor Luis Portugal, su gerente de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Primera pregunta, Luis. ¿Cuál será el alcance de la Contraloría General de la República durante la ejecución de las inversiones? Adelante, Luis. Gracias, Vivian. Bueno, el alcance está en la ley, es referido a todas las inversiones, a los OXI y APP, y aquellas intervenciones que tengan garantías financieras o no financieras por parte del Estado. Incluyen todas las obras públicas y las inversiones mediante los mecanismos que ya indicaba, OXI y APP. Gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los procedimientos y arreglos institucionales para la transferencia de recursos? Adelante, Luis. Sí, bueno, en primer lugar, la Contraloría identifica cuáles son aquellos proyectos que tienen que acompañarse a través de control concurrente.
Todos aquellos que están en formulación y evaluación en el marco de la ley, de todas maneras se incluyen, bueno, que pasen los 10 millones de soles, pero luego aquellos proyectos que ya están en ejecución cuando se publicó, se promulgó la ley, sí hacemos una revisión de aquellos proyectos que ya tenían control concurrente previamente y a cuáles vamos a acompañar, ¿no? Entonces, una vez que hacemos ese análisis por región y internamente, hacemos comunicaciones formales a las entidades sobre el acompañamiento que vamos a realizar y cuál sería la transferencia que requerimos para ejecutar este acompañamiento. Gracias, Vivian. Gracias, Luis. Siguiente pregunta. La Contraloría General de la República remitirá a la Unidad Ejecutora de Inversiones el plan de trabajo y el cronograma de gasto mensual del costo de control concurrente para la transferencia. Adelante, Luis. Gracias. Como ya lo indicaron en sus exposiciones previas, el control concurrente no es sujeto a seguimiento físico ni financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería necesario enviar un plan de trabajo, un cronograma del gasto mensual del presupuesto que han transferido a la Contraloría. Gracias, Vivian. Gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Qué datos deben ingresarse a la plantilla o estructura de costos para la estimación de los costos de control concurrente? Adelante, Luis. Sí, bueno, en primer lugar, indicar que este formato estandarizado que hemos presentado el día de hoy se estará aprobando la próxima semana por resolución de Contraloría, ¿no? En ese formato va a incluir en esta directiva una explicación detallada, pero básicamente se tienen que registrar el costo total de la inversión, ¿no? El plazo de la ejecución de la obra, y algunos parámetros adicionales como el costo del seguro. El costo del seguro y el alquiler de los vehículos, si corresponde, ¿no? Entonces, con esta información, el formato que hemos presentado generará automáticamente el cálculo y además especificará que el máximo a transferir es el 2%, ¿no? Entonces, puede ocurrir, y realmente eso ocurre en la realidad, si los costos superan el 2%, como máximo se transfiere este porcentaje ya establecido por la ley. Gracias, Vivian. Gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Qué monto debe considerarse para el control concurrente si el presupuesto estimado en la estructura de costos supera el 2% del costo total de la inversión? Adelante, Luis. Claro, en el marco de la ley, si supera, que es la mayoría de los casos, como máximo se tiene que establecer el 2% del costo total de la inversión, el costo actualizado en este caso. Gracias. Gracias, Luis. Siguiente consulta. Si estoy elaborando un expediente técnico, ¿debo colocar el 2% dentro de los costos indirectos de mi expediente técnico? Y en consecuencia, ¿debería considerarlo como parte del costo en la resolución de aprobación del expediente técnico? Asimismo, si una obra está en ejecución y quiero incorporar el 2% para el control concurrente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Es necesario modificar el expediente técnico, ya que indican que debe registrarse como parte de los costos indirectos, o basta con un informe técnico teniendo como referencia la ley? Adelante, Luis. Bueno, este punto creo que lo explicó a detalle Edgar, ¿no? Me parece, en ese sentido, indicó que no era necesario modificar el expediente técnico. Lo que se tiene que actualizar es en el formato que ya explicaron en la exposición, el costo de la inversión, ¿no? Creo que eso fue la explicación. Gracias. Gracias, Luis. Para efectos de la liquidación del proyecto en la liquidación financiera, ¿cuál será el documento base que sustente el gasto? Adelante, Luis. El cierre, ¿no? Probablemente. La transferencia financiera, en este caso, es el que va a sustentar este requerimiento. O sea, el pedido que hace la Contraloría sobre el costo que hemos definido para acompañar un determinado proyecto de inversión. Gracias, Luis. Siguiente pregunta. Cuando la Contraloría remite a las entidades, ¿cuáles serán los proyectos que tendrán costo de control concurrente que son menor a una ejecución del 80%? ¿La Contraloría ya establece el monto por el saldo que falta ejecutar o igual la entidad es quien calcula? Adelante, Luis.
No, en este caso la Contraloría establece, ¿no? De acuerdo a los cálculos que hagamos ya específicos para acompañar una determinada inversión pública, calculamos y solicitamos la transferencia como máximo es el saldo por ejecutar, ¿no? Lo que queda por ejecutar de la obra. Sobre ese que queda por ejecutar es el máximo el 2%, ¿no? En este caso son los proyectos que ya se encuentran en ejecución cuando la ley fue promulgada, fue aprobada. Gracias. Muchas gracias por su participación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, se presenta la programación de las próximas capacitaciones a realizar en el mes. Si tuvieras más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se van a mostrar a continuación. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica. Estimados y estimadas, no se dejen engañar. Los únicos canales de contacto de la DGPMI es el directorio de la DGPMI y el directorio del Conectamed. Mantente atento y contacta a los verdaderos especialistas. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.